Era un tiempo de desesperación absoluta. La ciudad de Samaria estaba sitiada, rodeada por el ejército de Aram, que no dejaba entrar ni un solo suministro. Las murallas de la ciudad eran fuertes, pero las murallas del hambre, del sufrimiento y de la desesperanza eran aún más imponentes. Desde dentro, la gente veía cómo los días pasaban, pero los alimentos eran cada vez más escasos. El comercio estaba detenido, las cosechas no llegaban y las puertas de la ciudad estaban cerradas herméticamente, tanto para protegerse como para evitar la entrada de más personas. Y entonces, los precios empezaron a subir. Un asno, que normalmente sería considerado un animal de poco valor, llegó a costar una cantidad exorbitante, tan grande que pocos podían permitírselo. Pero eso no era lo peor. Las mujeres comenzaban a vender lo único que les quedaba, sus hijos. Los precios de los alimentos se dispararon hasta un nivel impensable. Las personas morían de hambre, y aún así, la ciudad no caía. La gente resistía, pero la muerte parecía ser la única salida para muchos. Un día, mientras la ciudad se hundía en la desesperación, dos mujeres se encontraron, ambas con un hambre tan profunda que ya no podían pensar con claridad. Los rumores ya corrían por las calles de Samaria, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. La desesperación los había alcanzado en su punto más bajo, y lo que sucedió luego fue algo tan atroz que solo pensar en ello aún eriza la piel. En medio de la hambruna más terrible, dos madres se encontraron en una situación sin retorno. El hambre había tomado control de sus cuerpos y mentes. El pacto que hicieron fue sombrío, un pacto que nos cuesta entender hasta el día de hoy. Una de ellas proponía, en un momento de desesperación total, que mataran a su hijo para comerlo. Pensaron que, si hacían eso, al menos podrían sobrevivir otro día más. Se miraron, y con el vacío de los ojos llenos de desesperanza, aceptaron. La madre que aceptó la propuesta fue la primera en actuar. La tragedia se consumó rápidamente, ella mató a su hijo, cocinó su carne y la compartió con la otra madre. Pero al llegar la hora de la otra parte del pacto, cuando la segunda mujer debía entregar a su hijo, algo ocurrió. Algo que nadie esperaba, la mujer se negó. En el fondo, se dio cuenta de la monstruosidad que habían desatado, y cuando vio lo que había hecho la otra, sintió una fuerza interna que la hizo proteger a su propio hijo. La desesperación se convirtió en una furia salvaje. La mujer que había sido traicionada no podía quedarse callada. Fue a ver al rey. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Su lamento llenó las calles mientras exigía justicia. La violencia que había vivido esa madre tocó el corazón de la ciudad, y el rey, al escucharla, no pudo evitar estremecerse. ¿Qué clase de desesperación tan extrema los había llevado a este punto? El rey de Israel, al enterarse de la atrocidad que se había desatado en las calles de su ciudad, se sintió completamente impotente. Su corazón estaba roto, pero su reacción fue aún más sombría. En lugar de sentir misericordia, un odio profundo se apoderó de él. Era como si viera en este acto no solo el sufrimiento de las mujeres, sino también el fracaso de su reino. Sentía que su poder no valía nada frente a la brutalidad del hambre. Lo peor de todo es que culpó a un solo hombre, Elías. Era Elías quien, según el rey, había anunciado que el pueblo sufriría, y ahora el sufrimiento había alcanzado su punto máximo. En su furia, el rey juró que Elías moriría. Pero mientras la oscuridad y la ira se apoderaban del rey, Elías no tenía miedo. La calma de este hombre era un contraste tan fuerte frente a la desesperación generalizada que incluso los soldados se sorprendían de su serenidad. Con voz firme, Elías habló y, en medio de la tormenta, hizo una declaración que parecía tan inverosímil como un sueño. Le dijo al rey que, en menos de un día, la situación cambiaría por completo. La comida volvería a ser abundante y los precios caerían de manera impresionante. La profecía de Elías era clara y directa. Pero el rey, incapaz de entender cómo eso podría ser posible en medio de tal desastre, solo miró al profeta con incredulidad. Elías había hablado, pero en el fondo, nadie realmente creía que su palabra pudiera cambiar lo que estaba sucediendo. Y sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, tenía un plan que ni el rey ni el pueblo de Samaria podrían haber imaginado. Fue entonces cuando un grupo de leprosos, hombres desechados por la sociedad, vio una oportunidad. Estaban fuera de las murallas de la ciudad, olvidados por todos. Sin comida, sin esperanza, decidieron acercarse al campamento enemigo de Aram, creyendo que podrían obtener algo de comida o simplemente morir sin sufrimiento. Cuando llegaron al campamento de Aram, algo inexplicable sucedió. El campamento estaba vacío. El ejército enemigo se había ido. Todo había sido abandonado, las provisiones, los alimentos, las riquezas. Los leprosos, sorprendidos, comenzaron a comer y luego decidieron regresar a la ciudad con la increíble noticia. Samaria estaba a punto de recibir la mayor bendición de todas. La profecía de Elías se cumplió al pie de la letra. En solo unas horas, los precios cayeron drásticamente. La comida estaba disponible para todos y la ciudad se llenó de alegría y alivio.
El milagro había llegado, de una manera que nadie imaginó. El hambre había terminado. Samaria había sobrevivido, y el pueblo, que había sido tan desesperado, fue testigo de cómo Dios había intervenido en su peor momento.